buenos días a todas y a todos, mucho gusto. Pues como me presentaba Jamie, yo soy Julián Correa Calvo, trabajo en una firma de abogados que se llama Rincón Cuellar Asociados. Nosotros principalmente nos dedicamos a asesorar a empresas de distintos sectores en temas precisamente de gobierno corporativo, organización empresarial, como lo que nosotros intentamos hacer es como hacer todo el andamiaje legal para que las empresas puedan prestar sus servicios o hacer las actividades económicas, desarrollar su objeto social de la mejor forma, con la tranquilidad de que su parte legal está en debida forma. Entonces, como nos decía Jamie, vamos a hablar de gobierno corporativo. En un segundito yo les comparto mi pantalla, que les preparé una presentación. Denme un segundo. Mm, entonces, esta es la presentación que les preparé. Denme. Me confirman, porfa, si la pueden ver ya. Esta es Sí, Julián, ya la estamos viendo. perfecto, muchas gracias. Entonces, pues como nos decía Jamie, entonces vamos a hablar de gobierno corporativo, temas de compliance y temas tributarios, pues, o sea, los voy a tocar tangencialmente porque, pues, el centro va a ser el tema de gobierno corporativo, que como ustedes pueden ver, el tema de gobierno corporativo tiene como principal base el tema de manejo de información al interior de la empresa, manejo de información con el fin de toma de decisiones, no necesariamente decisiones trascendentales, como lo puede ser, no sé, abrir una sociedad, una empresa en un país distinto o hacer una ampliación del capital que se tiene invertido en la empresa. Ese tipo de decisiones también, pero también decisiones del día a día, cómo enfrentarse a decisiones o a situaciones un poco complejas, como lo pueden ser algún requerimiento por alguna autoridad de impuestos. Eso puede ser un tema relacionado con impuestos, quién es la persona encargada y cómo es la toma de decisiones en ese tipo de casos en temas de compliance y prevención del lavado de activos, es un tema importante. Ese va muy de la mano del tema del gobierno corporativo porque la base del tema de compliance o el cumplimiento de normas de prevención del lavado de activos y financiación de terrorismo tiene que ver mucho con el tema de información, o sea, ¿qué pasa si yo estoy contratando a un proveedor y resulta que ese proveedor por X o Y motivo tiene algún reporte en alguna de una de las conocidas como listas restrictivas, lista Clinton, la lista de la OFAC, la lista de las Naciones Unidas, que está incluido ahí, no entremos en detalles, pero puede ser por una homonimia, que haya un Julián Correa incluido en una de esas listas que no sea yo, sino que sea un tocayo mío. ¿Cómo manejamos ese tema, ese tipo de escenarios al interior de la empresa? Es importante en este tema de gobierno corporativo. El tema de gobierno corporativo, pues es un tema que inicialmente se ha visto como un tema solamente para empresas grandes, para empresas como hablando en el mercado colombiano, para Ecopetrol, para los grandes bancos, Banco de Bogotá, Bancolombia, para temas como para empresas como el Grupo Antioqueño, como lo pueden ser Sura, Nutresa o empresas de ese sentido. Es verdad, para esas empresas es estrictamente obligatorio contar con programas de gobierno corporativo, pero eso no significa que ya sean las únicas empresas que tienen que tener un sistema de gobierno corporativo. Las demás empresas no necesariamente tienen que tener el mismo estándar tan estricto al que se rigen ellos, pero lo más recomendable es que todas las empresas tengan un tema de gobierno corporativo implementado a su justa medida. Empezando con el tema de gobierno corporativo, esto no es un manual básico para todas las empresas que puede servir a todas las personas. Es decir, si hay unos lineamientos generales, o sea, si hay aspectos particulares que pueden tener, que pueden compartir las diferentes empresas, pero no porque le funciona a una, le tiene que funcionar a otro, incluso si son del mismo sector de la economía. Digamos, no todas las empresas, por poner un ejemplo, no todas las empresas pueden tener junta directiva, o dos empresas que tengan junta directiva, no necesariamente todos van a tener juntas directivas de 5 miembros. Hay empresas que pueden tener juntas directivas de 3 miembros, o siendo un caso más raro, pueden existir empresas que tengan juntas directivas de número par, de 4, 6, incluso 2 miembros. Entonces, no, y eso no significa que la que tenga el número impar esté bien, la que tenga el número par esté mal, ¿no? O sea, cada una de las empresas tiene que organizarse de la mejor forma y como a bien tenga, pero teniendo la conciencia de que lo que está haciendo es propender a tener un sistema previamente establecido que me ayude, que como empresa me ayude a enfrentarme a la toma de decisiones de todo tipo, como les mencionaba hace un momento. Entonces, pues sobre esto, pues les preparé este orden, este como contenido que les quisiera exponer hoy.
Me pueden interrumpir en cualquier momento. Yo tengo aquí la pantalla abierta, pues si quieren levantar la mano o pueden abrir el micrófono y me pueden preguntar, no tengo problema con eso. Este es como el guión más o menos o el orden que les preparé, el contenido para exponerles hoy. Una breve descripción del tema de gobierno corporativo, Julián, disculpe. Sí, señora. Buenos días, soy Eunice. Eunice Nates. Sí, señora, Una cuéntame. pregunta, ¿usted nos puede dejar las memorias de esta presentación en el grupo? Claro que sí, yo se las puedo enviar a Jamie, o no, yo no estoy en el grupo, pero se las puedo enviar a Jamie sin ningún problema, Vale, claro que vale. sí. Muy amable, gracias. Mm, entonces, como les decía, entonces cada vez más uno no es consciente de eso, pero en todo este tema de sostenibilidad, que el gran abanderado es la Agenda 2030, el Pacto de París de 2015, dentro de estos objetivos de sostenibilidad también está regulado temas de gobierno corporativo. Y ustedes se preguntarán por qué, porque el tema de sostenibilidad está visto desde tres grandes pilares, que lo son las personas, los seres humanos, como lo somos nosotros, cada uno de nosotros. Está visto desde el punto de vista de los gobiernos, los estados, como grandes entes que buscan propender por el tema de sostenibilidad, inicialmente pues temas ambientales, de conservación de especies, de conservación de ecosistemas, pero por el otro lado, otro de los pilares son el sector privado, las empresas, en donde hay empresas desde el sector petrolero, empresas desde el sector de educación, empresas del sector de turismo, porque indudablemente por distinto que sea la visión de gobierno de los distintos países, las empresas son un núcleo fundamental para temas de empleo, para bienestar de las personas, para bienestar de familias, donde muchas veces en donde trabaja una persona, la persona que trabaja ahí suele tener familia. Entonces, muchas de las personas al estar trabajando en una empresa, pues lo ideal es que las condiciones de la empresa sean las más correctas y las más adecuadas, pues para que así eso se transmita hacia un bienestar familiar adicional. Y lo último, pues ya son temas un poco más específicos y más puntuales en temas de gobierno corporativo, pues Colombia como país de la OCDE desde el 2018-2017 pues está sujeto a las recomendaciones que hace la OCDE. La OCDE tiene un sistema muy detallado de temas de gobierno corporativo que les voy a traer los principales aspectos que yo creo importante que ustedes sepan. Y por último, en Latinoamérica, Latinoamérica, excluyendo a Brasil, Centroamérica y sobre todo Sudamérica, existe una entidad que se llama el Banco Centroamericano, que es la CAF por sus siglas. Ellos también establecen ciertos lineamientos desde hace mucho tiempo. Uno cree que el liderazgo, la iniciativa de esto siempre lo suelen llevar países europeos o organismos europeos o norteamericanos, y no es así. En eso podemos decir que Latinoamérica es uno de los pioneros en este tema. Desde los años 60 esta entidad tiene regulado este tema, o sea, tiene unas recomendaciones que pues ha ido actualizando con el pasar del tiempo. Entonces, pues para ya entrar en materia, entonces el tema de gobierno corporativo pues existe desde hace mucho tiempo. Pues yo le pregunté a ChatGPT, o sea, como que me diera, que me ayudara a dar una definición de temas de gobierno corporativo, porque si les soy honesto, no existe una definición única. O sea, como yo les digo, el gobierno corporativo, si bien lo que uno busca es como tener un sistema que le permita a las empresas, no solamente a las empresas, también entidades sin ánimo de lucro. Yo particularmente he trabajado en temas de implementación de gobierno corporativo en asociaciones, en fundaciones, en corporaciones, en donde no necesariamente son empresas, no necesariamente se rigen por por los mismos propósitos que una empresa, pero también se tienen que tomar decisiones al interior de este tipo de entidades. Entonces, el tema de gobierno corporativo, a pesar de que suena que solamente son empresas, pues en este caso, pues ustedes todos son empresarios del sector turismo, no necesariamente tiene que ser para temas de empresas. Lo que se busca y la idea que yo quiero que ustedes se llenen la mente, este tema de gobierno corporativo es sobre todo pensado en como un sistema o un mecanismo del que se puedan valer entidades que toman decisiones en su día a día. Decisiones como lo puede ser qué papelería voy a comprar hoy para mi oficina, decisiones que pueden ser dónde voy a invertir dinero fuera del país, o de quién voy a recibir inversiones extranjeras, o tipo de decisión, independientemente del tipo de decisiones, lo que busca el tema de gobierno corporativo es tener unas bases sobre las cuales se pueda encaminar o se pueda propender para una no correcta toma de decisiones, porque las decisiones pueden ser correctas o incorrectas dependiendo del punto del que se vea, pero pues que exista unos lineamientos que permitan
enfrentarse a situaciones en donde haya que tomar una decisión. Entonces, pues ya leyendo pues lo que nos dice ChatGPT, pues lo que me dijo ChatGPT es que el gobierno corporativo es un sistema de normas, principios y procedimientos y prácticas que regula la interacción de los distintos órganos empresariales para garantizar que la empresa opere de manera eficiente, transparente, ética y en interés de todas las partes interesadas. Como nos dice aquí ChatGPT, entonces en las empresas, no necesariamente en todas, suelen haber varios órganos, necesariamente tienen que haber dos órganos que pueden confluir o que una persona puede confluir en las dos, pero hay dos personas, dos órganos importantes y necesarios para todas las empresas, por lo menos las sociedades acá en Colombia, las SAS, como comúnmente se conoce. Uno es la asamblea de accionistas, que en donde están los que tienen los que invirtieron inicialmente en la empresa, los que aportaron el capital para iniciar la empresa y las personas que con el pasar del tiempo han ido invirtiendo dentro del proyecto, se le han ido entregando acciones de la empresa. Estas personas las podemos denominar como, entre comillas, los dueños del negocio. Los dueños o al final de cuentas las personas que tienen la relación más directa con el negocio. Y el otro órgano importante que siempre tiene que estar es el representante legal, que ahí es donde yo les decía que muchas veces pueden confluir, muchas veces puede coincidir que uno de los accionistas o varios de los accionistas sean el mismo representante legal, pero no necesariamente. Muchas veces el representante legal puede ser un gerente que no tiene participación alguna dentro de la empresa. Participación, me hago referencia a que es titular de acciones. Puede ser que sea un gerente que simplemente sea no lo digo despectivamente, que sea un empleado de la empresa y que no tenga ninguna participación dentro del capital de la empresa. Entonces ahí, como pueden ver, estos dos órganos necesariamente tiene que existir una comunicación, no necesaria permanente, pero tiene que haber una definición de reglas previas para la toma de decisiones. Por ejemplo, yo en varias de las empresas que yo asesoro, las asambleas de accionistas no se reúnen muy seguidamente. Muchas de las veces solamente se reúnen una vez al año en la asamblea ordinaria que tiene que suceder en los 3 primeros meses de cada año para aprobar el estado de cuenta y los estados financieros del año inmediatamente anterior. Entonces, ante eso, lo que se suele hacer es que dentro de las facultades del representante legal, de los estatutos de la empresa, se establecen las actuaciones que puede realizar el representante legal libremente sin necesidad de contar autorización previa. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo de lo que nosotros solemos hacer. El representante legal no tiene autorización para firmar contratos de cualquier cuantía. Tiene limitaciones de cuantía. Muchas veces se tasan en 100, 200, 500 millones de pesos, 1.000 millones, 2.000, lo que pueda hacer, pues eso depende de muchos factores. Pero lo importante ahí es que exista un limitante, cosa que el representante legal no tenga plena libertad de disponer del patrimonio de los accionistas de la sociedad, independientemente de si el representante legal es el accionista de la sociedad, que exista una limitante en el sentido de que muchas veces ese tipo de decisiones que implican unas cuantías tan altas son decisiones importantes, son decisiones que requieren que lo recomendable es que requieran una segunda validación por parte de otro órgano de la empresa. Entonces, en ese sentido, pues al contar con un segundo, como un doble filtro, por decirlo así, entonces eso hace que se limiten a alguna de las decisiones sobre la misma empresa. Otro tipo de decisiones que se suelen, o que solemos, particularmente yo, que suelo recomendar dejar en ese sentido, es el tema de remuneraciones dentro de los principales cargos de las empresas, que no sea de entera disposición del tema del gerente. No necesariamente lo hacemos porque desconfiemos de los gerentes, no es tanto eso, sino porque al ser el gerente quien interactúa diariamente con las personas que trabajan dentro de la empresa, puede ser que nos pasa a todos, que exista algún favoritismo o que exista uno intente favorecer a las personas con las que uno tiene mejor relación. Entonces, lo que nosotros solemos hacer es que dentro de las políticas de remuneración de las empresas necesariamente tengan que ser convalidadas, bien sea por la junta directiva, en dado caso de que exista, o por la asamblea de accionistas, que las políticas de remuneraciones no sean enteramente determinadas por el gerente o por el representante legal, para que de alguna forma exista una visión
neutral o una visión un poco más, sí, que no participe tanto en el día a día para que ese tipo de decisión de remuneración de su equipo no pueda estar o se intente estar lo menos influenciada por favoritismos o por cosas de ese estilo. Desde pues el tema, eso viene desde mucho tiempo atrás, desde el tema de la revolución industrial, incluso desde antes de la revolución industrial nosotros decimos, por lo menos académicamente, pues porque fue las primeras veces que se empezó a establecer o que se empezó a documentar este tema de toma de gobierno corporativo, de toma de decisiones, pero el gobierno corporativo existe desde hace mucho tiempo, o sea, uno puede decir que el gobierno corporativo ahí entramos en el debate de qué es primero, el huevo o la gallina, pero entonces este tema de gobierno corporativo, esto si ustedes lo ven abstractamente, esto ustedes lo pueden comparar mucho al sistema político de la gran mayoría de países. Esto es una toma de decisiones en donde distintos órganos o distintos estamentos toman decisiones. El tema de gobierno corporativo se puede equiparar, o sea, el tema de un gerente se puede equiparar guardando las proporciones con el presidente de un país. El tema de la asamblea de accionistas puede ser, o una junta directa, puede ser el Congreso de la República, cosas así por ese estilo. Este sistema de toma de decisiones existe y ha existido desde siempre. Solamente pues que se empezó a documentar específicamente para empresas y para estamentos distintos a entidades gubernamentales, pues desde la Revolución Industrial. Ese es como el origen del gobierno corporativo, como para que ustedes lo tengan en mente. Estos, pues, aquí les traigo dos ejemplos de lo que no hay que hacer, o sea, como de cómo dos empresas grandes, Enron, que era la empresa más grande de cotización de bolsa a nivel mundial a los inicios de los años 2000, Volkswagen, pues que todos la conocemos, o sea, que es una de de las fábricas automotrices más grandes del mundo, son dos ejemplos de que, como les decía al inicio, este tipo de empresas que están cotizadas en bolsas, ambas es Volkswagen cotizada en la bolsa de Estados Unidos, de Alemania, y Enron, que en su momento era, además de ser la empresa con mayor capitalización, pues estuvo mucho tiempo cotizada en la bolsa de Estados Unidos, la bolsa de valores de Nueva York. Este tipo de empresas, así como las empresas cotizadas en bolsa en Colombia, tienen obligatoriamente que contar con un esquema, con unas reglas muy específicas de temas de gobierno corporativo, que sus miembros de junta cumplan ciertas características, que el representante legal cumpla ciertas características, que los accionistas, que existan reglas claras frente a los minoritarios. Incluso en este tipo, les traigo estos ejemplos a colación, porque incluso en este tipo de empresas en donde existen unas reglas tan estrictas que ellos deben cumplir, el tema de gobierno corporativo ayudó a hacer frente a malas condiciones o a malas situaciones que estaban haciendo. El caso de Volkswagen, seguramente más de uno tiene conocimiento de ese, pues hago referencia al tema de la emisión de gases, sobre todo de los motores diésel, que el escándalo que surgió a mediados ya son hace 10 años, como en el 2014, 2015 del año pasado, en donde se descubrió que desde la alta gerencia, sobre todo los administradores, no necesariamente los accionistas, porque el principal accionista de Volkswagen sigue siendo el gobierno alemán, tomaron la decisión de hacer un sistema muy sofisticado para camuflar o de alguna forma encubrir las emisiones que se hacían desde los motores a combustión interna impulsados por combustible diésel, ACPM, como lo conocemos acá en Colombia comúnmente, en donde dependiendo del escenario en el que se encontraba, particularmente si se encontraba en controles de toma de emisiones de gases de efecto invernadero, el sistema informático de los vehículos, los computadores, como se suele conocer coloquialmente, arrojaban resultados distintos, es decir, no necesariamente arrojaban resultados distintos, perdón, sino que reconfiguraban la forma de la combustión del combustible y hacía que solamente en esos escenarios particulares, sobre todo cuando se estaban haciendo pruebas de emisión de gases de efecto invernadero, piénselo como un equivalente de la revisión técnico-mecánica que hacemos aquí en Colombia anualmente. Ese tipo de vehículos hacía una reconfiguración interna de cómo hacer la combustión del combustible y emitía menos de lo que comúnmente emitía, como cuando andaba en carreteras o cuando estaba
en uso normal de sus vehículos. Este fue un sistema, esto se descubrió en el 2014-2015, pero esto fue por decirlo de alguna forma, fue una decisión consciente, errónea claramente, pero fue una decisión consciente de la administración de esta empresa que uno puede rastrear desde inicios o mediados de los años 90. Y uno se preguntará por qué este tipo de empresas hace eso. Uno, pues por maximizar sus beneficios, pero no fue tanto necesariamente por eso, sino que a partir de los años 90, en Europa principalmente empezaron a expedirse regulaciones mucho más estrictas en temas de emisión de gases de efecto invernadero de los vehículos automotores. Entonces, en ese sentido, al existir este tipo de normas tan estrictas, no sé si alguno de ustedes los ha escuchado, lo que se conoce como las normas Euro 1, Euro 2, Euro 3, ahorita creo que van en el Euro 7, que lo que hace es que sobre todo los motores de combustión interna impulsados por motores diésel, eso ustedes seguramente lo han escuchado en temas de transporte público, en temas de buses como Transmilenio, buses intermunicipales, transporte de carga. Este tipo de regulación es muy importante porque se aplica a ese tipo de motores. Entonces, lo que se hizo es que a partir de esa época, mediados de los 90, en Europa se empezó a expedir una normatividad mucho más estricta en ese sentido. Y pues la única forma de controlar el cumplimiento de esa normativa es en lo que les digo que son como el equivalente o algo similar a las revisiones técnico-mecánicas que hacemos acá en Colombia. Entonces, en ese momento, pues una empresa como Volkswagen, en vez de invertir en motores, en motorizaciones más modernas, en donde las emisiones de gases fueran menores, la decisión que tomó en ese sentido fue idear un sistema en donde a través del sistema informático de los vehículos se reconfigurara para escenarios muy particulares, sobre todo cuando se estaban haciendo revisiones, que solamente se cumpliera para ese momento, lo cual les representaba a ellos un costo menor que invertir en toda una línea de motores, de motorizaciones menos contaminantes, digámoslo así, pero, sin que esto fuera una decisión consciente de toda la empresa. Esto salió a la luz, no fue tanto, quizás sí un poco, pero no necesariamente por el control de las autoridades. Las autoridades sí empezaron a presionar, pero internamente los órganos de la misma empresa, en este caso varios de sus accionistas, y en Alemania pasa algo muy particular y es que dentro de las empresas que tengan juntas directivas, empresas grandes como lo es Volkswagen, dentro de sus juntas directivas obligatoriamente tienen que tener por lo menos una tercera parte de la representación, bien, independientemente del número de miembros que existe en la junta directiva, tienen que hacer parte de los trabajadores de la misma empresa. Dentro de la empresa existe un sindicato, pues escogerá algún representante, alguno o alguno de los representantes del sindicato. Si no existe, pues dentro de los mismos trabajadores tendrán que decidir cuál de los trabajadores hace parte de la junta directiva. Entonces, a través de estos órganos fue que se empezó a presionar, a presionar, a presionar y fue que salió todo esto a la luz. Les traigo este ejemplo a colación porque sí, es algo de lo que no debe pasar, o sea, ese escenario de Volkswagen o esa actuación que hizo Volkswagen fue objetivamente mala, o sea, esas son cosas que no se deben hacer. Si uno lo ve, extraído, pues uno dice, uy, solamente Volkswagen, ellos tomaron decisiones malas en ese sentido, pero si uno lo ve por el otro lado, el mismo Volkswagen, otros órganos distintos a la administración de Volkswagen, fueron también los que presionaron y se dieron cuenta de esto. Entonces, lo que se busca, les traigo este ejemplo para que vean como el contraste de lo que puede ser un tema de gobierno corporativo. Por un lado, la administración puede ser mala en ese sentido, tomar decisiones erróneas y equivocadas, pero por el otro lado, los otros órganos de administración o los otros órganos sociales pueden ser un contrapeso para esa toma de decisiones, en este caso la junta directiva y los accionistas. Ellos también apoyados en autoridades estatales, fueron quienes ayudaron a desenmascarar todo este tipo de cosas. Para no entrar en mayor detalles de Enron y para poder seguir adelante, Enron pues era una de las empresas de generación de energía eléctrica principalmente más grandes del mundo en los años 90 y principalmente en los inicios de los años 2000, pero a través de maniobras, sobre todo pues a través de
no necesariamente falsear, pero consignar información que no se correspondía o hábilmente indicar activos que sí eran activos, pero separándolos de sus pasivos a través de estados financieros, informes de cuentas y documentos financieros, hacían ver una situación que no se correspondía con la realidad de la empresa. Empezaron a salir informes que decían que estaban ganando muchísimo dinero por operaciones que estaban haciendo, que situación que no era mentira, si es, en realidad sí estaban ganando mucho dinero, pero lo que ellos hábilmente hicieron fue enmascarar o ocultar la información que no les beneficiaba, que como iban ganando dinero, pues en el negocio que ellos estaban haciendo le implicaba muchas inversiones y ese tipo de inversiones que muchas veces son pasivos, ellos no los consignaban dentro de la información contable. Entonces, a través de maniobras de ese estilo, ellos sí lograron hacer que Enron fuera una de las empresas más importantes, con mayor, incluso fue la empresa con mayor valuación del mercado accionario, como hoy en día no es lo es Apple, pero como lo fue Apple por mucho tiempo, hoy en día es una empresa que se llama Nvidia, de tecnología también, y como lo es Tesla, o sea, esta era el equivalente de esa empresa en los años 2000, y llegó a eso a través de operaciones que no eran muy correctas. Lo mismo fue aquí, o sea, esto lo hizo sobre todo el tema de la administración, hablando en términos colombianos, la gerencia o la representación legal en algún sentido, y a través de los accionistas también apoyados en temas de presiones de las autoridades de control del mercado de valores de Estados Unidos, pues también se logró descubrir esa estrategia que tenían ellos y pues hoy Enron no existe, pero pues se logró pues cubrir todo esto. Entonces, he hecho estos dos ejemplos de lo que no se debe hacer o cómo es un contraste de situaciones erróneas que deben pasar en gobierno corporativo, pero como también el gobierno corporativo permite pues tomar decisiones y enrutar de nuevo la empresa, pues los objetivos, les traigo estos dos objetivos que considero yo con el pasar de del tiempo que llevo trabajando en estos temas, creo que son los más importantes en temas de gobierno corporativo, independientemente de la estructura de gobierno corporativo que todos ustedes tengan. Pero todos ustedes tienen estructura de gobierno corporativo, porque todos ustedes necesariamente, si bien no operan a través de sociedades, SAS, pues lo que les decía hace un momento, pero la gran mayoría de ustedes hacen actividades comerciales, bien sea personalmente, o sea, que lo hacen como persona natural, pero que les implica tomar decisiones, que ustedes hacen actividades comerciales con distintas personas y que eso conlleva tomar decisiones constantemente. Entonces, pues en temas de gobierno corporativo adecuado a cada una de las particularidades de las empresas, asociaciones, fundaciones, personas naturales, incluso que hacen actividades, pues los objetivos más grandes que les traería y que me gustaría que se llevaran de esta conversación son estos, o sea, como dar pautas de una organización estructural que permita mejorar la competitividad y sostenibilidad de las empresas donde se desempeñen los participantes a través de una gobernabilidad y estrategia empresarial. Esto suena un poquito enredado o un poquito rimbombante con las palabras que uso ahí, pues básicamente lo que exista es una forma de tomar decisiones, cómo yo me voy a enfrentar a tomar decisiones, cómo voy a tomar la decisión desde qué café voy a comprar para tener en la oficina, hasta qué tipo, pues, hasta decisiones importantes como qué tipo, cómo voy a enfrentarme, ojalá no pase, pero cómo voy a enfrentarme a una deuda que pueda tener con la DIAN por temas de IVA, por temas de impuesto de renta. ¿Cómo voy a enfrentarme a situaciones de todo estilo? Claramente el proceso de toma de decisiones para esos dos escenarios que les di no va a ser el mismo, claramente van a haber particularidades distintas, pero lo ideal es que exista cómo tomar decisiones. Y algo que a mí, pues no es que me guste decirlo, pero algo que es inevitable y que nos puede pasar a cualquier persona, a cualquiera de nosotros, es que qué tal fallezcamos, o sea, qué tal un día de esos, hoy, mañana, nosotros fallezcamos. La idea es que al nosotros, pues al estar la ausencia de alguno de nosotros, sí, lo sé, debe ser triste y toda esta situación, pero pues el mundo sigue girando, decía mi abuela. Entonces tiene que seguir, la vida tiene que seguir, tienen que poderse seguir tomando decisiones, tienen que poder seguir andando el negocio. Entonces, en ese sentido, pues ante la ausencia de alguna persona importante de la empresa, tiene que haber un protocolo para la toma de decisiones. Entonces, eso es lo que les quiero decir ahí, que exista, que el proceso de toma de decisiones sea consciente, que existan unas pautas
mínimas por lo menos para tomar decisiones desde las fáciles, desde las difíciles hasta las fáciles, pues partiendo de la necesidad de cada una de ese tipo de decisiones. Y entonces, pues, esto es el desarrollo de lo anterior, o sea, son los estándares mínimos adoptados por ahí cuando hablo de sociedad, hablo de lo que las SAS, por ejemplo, pero no necesariamente tienen que ser las SAS, las fundaciones, las corporaciones, las asociaciones y demás entidades en donde se tomen decisiones y donde se hagan actividades comerciales, pues también aplican en esto, con el fin de garantizar una recta gerencia, el derecho de los socios o accionistas, responsabilidades de junta directiva si las hay, fluidez de la información y la relación con los grupos de interés. Entonces, como lo pueden ver, la gracia de esto es como hacer un camino o un hilo entre toda la toma de decisiones. Porque por ponerles de ejemplo una de esas empresas grandes, no necesariamente las decisiones suelen ser, sí, es verdad, les pongo de ejemplo Ecopetrol, que no sé si alguno de ustedes puede ser accionista de Ecopetrol. En la toma de decisiones de Ecopetrol suele ser en las asambleas esas grandes de accionistas que hacen cada año en donde se van a rendir cuentas. Ellos de ahí trazan la línea general. Ellos dicen, vamos a enfocarnos en temas de generación de energía renovables. Ahí dicen y se trazan unas metas. Pero esas metas ellos, los accionistas, uno como accionista no se va a ir a sentar a hacerlo, por regla general. Lo que va a hacer es que ese tipo de decisiones, hablando de Ecopetrol, baje a una junta directiva, en donde la junta directiva, que por decirlo de alguna forma coloquial, pero no necesariamente suele ser así, esa junta directiva son como la representación que tienen esos accionistas dentro de la administración de la empresa. Es decir, los diferentes accionistas votan para que tener a alguien que tome decisiones dentro de la administración de la empresa. Porque poner de acuerdo a tantas personas para nombrar un solo gerente o un solo representante legal es muy complicado. Entonces, para eso existe el tema de gobierno corporativo visto desde el punto de vista de juntas directivas, en donde ese tipo de organismos, como lo son las juntas directivas, es un paso intermedio entre los dueños del negocio, como les decía hace un momento, los accionistas, los dueños de las acciones, y la gerencia, la gerencia es la que sí se enfrenta al día a día de una empresa, que la gerencia y la administración es los que desarrollan el objeto social de las empresas dentro de las operaciones diarias de la empresa. Entonces, las juntas directivas suelen ser como el jefe, por decirlo así, o a quien le tiene que rendir cuentas la administración de la empresa. Entonces, siguiendo con el ejemplo de Ecopetrol. Entonces, los accionistas, que el mayor accionista de Ecopetrol, pues indiscutiblemente es el gobierno nacional, dice, voy a propender, o mi enfoque ya no va a ser la extracción de combustibles fósiles, sino que ahora me voy a enfocar en temas de generación de energía por energías renovables, por fuentes no convencionales de generación de energía. Entonces, eso ellos no lo van a hacer, o sea, directamente los accionistas no lo van a hacer. Lo que hacen los miembros de junta es diseñar un plan en donde ese plan pueda ser ejecutable por el gerente de la empresa, en donde se trazan unas metas y unos objetivos, en donde ese gerente o ese representante legal tiene que cumplir y así de alguna forma materializar lo que pretenden los accionistas de la empresa. Eso es como el principal objetivo, o sea, como que exista un canal o que la decisión para la toma de decisiones sea consciente y que exista un íter o un camino previamente establecido o por lo menos unas pautas que le permitan a las personas participantes de una empresa o una entidad tomar decisiones. Bueno, como les decía, este tema de gobierno corporativo pues también está relacionado con el tema de desarrollo sostenible. El tema de desarrollo sostenible, pues, o sea, el más claro, el tema de desarrollo sostenible, como ustedes seguramente lo deben saber, tiene su principal origen en el tema de conservación de especies, en la lucha sí, la lucha, llamémoslo, contra el cambio climático, o sea, con esos temas, pero con el pasar del tiempo el tema de desarrollo sostenible ha ido mutando, o no tanto mutando, pero ha ido evolucionando y sobre todo se ha ido regando, por decirlo de alguna forma, a muchos aspectos distintos a eso. Entonces, el ejemplo más claro, pues, es los objetivos 2030, que seguro más de uno de ustedes lo debe conocer, que son los objetivos que las Naciones Unidas se trazó en el 2015, de lo que se esperan ellos suceda suena un poco filosófico decirlo así,
pero ¿cómo esperan ellos que la humanidad se enfrente a ese tipo de cosas para el 2030? Entonces, pues los objetivos de desarrollo sostenible lo que buscan es que dentro de los distintos estamentos de las sociedades, como les decía inicialmente, pues inicialmente este desarrollo sostenible tenía que ver principalmente con el tema de conservación del medio ambiente, de prevención de emisión de gases de efecto invernadero, de conservación de especies animales, de flora, de fauna y de ecosistemas que con el pasar del tiempo cada vez se han ido extinguiendo más, pero que también tienen que ver con otros, muchos más aspectos pues, del desarrollo nuestro como seres humanos. Uno de los principales objetivos pues, es el tema del fin de la pobreza, o sea que es indiscutiblemente, pues ese es uno de los flagelos más grandes a través de los cuales el desarrollo no hace el desarrollo de las personas, ya hablando en términos globales, pero también en términos locales se puede replicar, se vea más diferenciado. El tema de la pobreza es una de las diferencias más marcadas entre las personas que pueden desarrollar actividades y las personas que no. La pobreza es uno de los flagelos más grandes que nos ataca a todos. Y yo me atrevería a decir que dentro de los objetivos del 2030, del tema de sostenibilidad, yo creo que este es el más importante, porque este propende por el núcleo de todos, que independientemente de cómo lo veamos, nuestra visión del mundo, pues es el ser humano, o sea, las personas naturales, desde que las personas naturales, las personas, o sea, de a pie, nosotros, todos los que estamos acá y las demás personas, pues tengan uno de los problemas más grandes solucionados, que es el tema de la pobreza, pues yo creo que los distintos objetivos pues empiezan a tomar mayor sentido, porque ya al yo estar bien, pues yo puedo empezar a propender o a buscar que las demás cosas estén bien. El tema del hambre cero también va muy de la mano con el tema de la terminación del fin de la pobreza, salud y bienestar, educación y calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante. Este 8 se los voy a exponer a continuación. Este es de los más importantes que tienen que ver con el tema empresarial, el trabajo decente y crecimiento económico. O sea, es indiscutiblemente que las condiciones laborales pues, son más favorables cuando una empresa le está yendo bien. Eso no es ningún misterio. Es mucho más fácil tener mayores trabajadores o mejorar las condiciones de los trabajadores de las empresas cuando a una empresa le está yendo bien. Entonces, uno de los objetivos en este sentido es intentar hacer que todas las condiciones en las que se desarrolla una empresa propendan o busquen que las empresas les vaya bien para que ese crecimiento económico también se pueda ver repercutido en la remuneración de sus trabajadores y colaboradores, y de innovación en la industria y en la infraestructura. Esto se puede ver en temas pues, de construcción con materiales ya no tan contaminantes, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, reproducción y consumo responsables, acción por el cambio del clima, vida submarina, vida en ecosistemas terrestres, en temas de paz, justicia e instituciones sólidas. Pues en un país como Colombia, pues claramente ve la necesidad de ese tipo de temas. Alianzas para lograr objetivos, esos son como los objetivos más grandes del tema de la Agenda 2030. Y esto es como el desarrollo que de los objetivos que yo creo que tienen que ver más con empresas como lo pueden ser ustedes, lo que les decía. El tema de erradicación de pobreza para mí es el objetivo más importante de todos, o sea, desde que las personas uno a uno, las personas individualmente hablando, nos encontremos bien, pues es más fácil intentar hacer que todos los demás objetivos cobren o se materialicen, porque si al yo estar bien, pues los demás objetivos pues se pueden realizar de mejor forma, opino yo. El objetivo 8, que yo creo que ese es el más centrado al tema empresarial y al desarrollo de actividades económicas, en donde lo que se busca es que el trabajador, o sea, el centro de ese tipo de objetivo es que el trabajador tenga unas condiciones adecuadas para prestar sus servicios. El trabajador, sobre todo, pensado como la persona o la parte más débil dentro de las relaciones jurídicas que puedan existir dentro de una empresa. Porque, pues, indiscutiblemente, dentro de una empresa, no, la toma de decisiones o el poder en toma de decisiones no va a ser el mismo de un accionista al de un trabajador que no tenga participación accionaria, que no tenga ningún cargo directivo. Ya va a haber una diferencia marcada ahí, pero entonces lo que se busca con este objetivo es que las condiciones laborales de ese trabajador, sobre todo ese trabajador que simplemente presta sus servicios y no tiene ninguna otro tipo de participación o incidencia dentro de la empresa, sean las más correctas para mejorar sus condiciones particulares de él como persona o individualmente hablando,
como de su familia y como de su núcleo social, y así pues volviéndolo mucho más macro, pero de todos como como especie de ser humano. Entonces, pues este objetivo lo que busca, se traza unas metas de crecimiento económico ponderado del 7% aproximadamente, contado desde el 2015, fomentar la formalización y el crecimiento de las micros, pequeñas y medianas empresas, niveles más elevados de temas de productividad económica mediante la diversificación, la modernización de tecnología e innovación, y otros varios más pues que les recomendaría que le den una revisión. Es algo interesante de ver, no es tan jurídico, la verdad no es un tema tan jurídico, es chévere ver ese tipo de documentos, porque de alguna u otra forma, por más que uno lo comparta o no lo comparta, es chévere ver la visión que se tiene de nosotros como especie hacia futuro. Esto es la traducción de eso. El tema de industria e innovación, entonces lo que se busca pues, es promover una industrialización inclusiva y más sostenible con el aporte a empleo y crecimiento, con lo que les decía, como entre mayor empleo pues, o mayor empleo formalizado o de calidad, pues las condiciones particulares de las personas se mejoran. Modernizar la infraestructura que existe, desarrollar procesos industriales sostenibles. El tema de producción y consumo responsable, pues indiscutiblemente en muchos aspectos de la vida, pues nosotros venimos de un ritmo de consumo, no hablo de nosotros particularmente los que estamos aquí, sino nosotros en términos generales y un poco abstractos, el ritmo de consumo es algo inconsciente, es un tanto inconsciente, en el sentido de que lo que más se busca es el consumo particular o el consumo inmediato, y que las condiciones, independientemente de las condiciones que se tuvieron que cumplir o que se tuvieron que llevar a cabo para que ese consumo sea posible, que muchas de las veces para que pueda ser posible no son las más adecuadas para la conservación del medio ambiente, o que se subcontratan personas y a condiciones laborales mucho menores a las legalmente establecidas para que el precio pueda seguir siendo competitivo, o que ambientalmente pues no sea tan favorable el tema de ese tipo de consumos no tan sostenibles o responsables. Entonces, pues esto es lo que se busca con este tipo de cosas. Como les decía, este sí ya es un poco un tema mucho más corporativo, por decirlo así, un poco más formal, más empresarial, porque Colombia es parte de la OCDE. Pues nosotros como país tenemos que acatar ese tipo de recomendaciones que hacen ellos, o lo recomendable es acatar ese tipo de recomendaciones que hace la OCDE. La OCDE entendida pues como ese club, coloquialmente, ese club de los países más desarrollados, o club de los países en donde se desarrollan las principales donde se agrupan los países en donde se desarrolla la gran mayoría de actividades económicas a nivel mundial. Entonces, pues ahí se puede ver, o sea, la OCDE pues, se convirtió en miembro formalmente desde el 2020, pero pues eso es un proyecto que no sé si recordarán noticias, que empezó desde el gobierno del presidente Santos desde el año 2003, en donde pues yo recuerdo de esa época que cuando decían vamos a entrar a la OCDE, pues fue llamativo, porque en ese club de la OCDE, o en esa organización de la OCDE, están los principales países, las principales economías del mundo. Pues Colombia, dentro de uno de esos países, si bien existen marcadas diferencias en distintos temas, es relevante o es importante enfrentarse a ese tipo de retos. Entonces, pues esto a manera de contexto, ya hablando en términos puntuales, la OCDE tiene un documento, tiene varios documentos en donde pues busca compartir conocimientos sobre este tema de gobierno corporativo. Este es el principal, en donde pues te da una guía completa muy detallada, la verdad es muy interesante, independientemente del tamaño de la empresa, la naturaleza de lo que hace la empresa. Es una guía, no te va a decir, no es un paso a paso, pero es una guía de cómo llegar a ese paso a paso. A mí me parece muy útil, me parece muy interesante, es chévere que la lean, se la recomendaría. Y estos son los principales aspectos que tiene estos principios y esta guía de la OCDE. Un tratamiento equitativo de los distintos accionistas, independientemente si son mayoritarios o minoritarios, que existan reglas para garantizar los derechos de ambos, que no se encuentran en las mismas condiciones, temas de los inversores, mercados de valores y otros intermediarios, el papel de los actores interesados en gobierno corporativo, cómo
un gerente tiene que tomar decisiones, cómo un gerente tiene que interactuar con su asamblea de accionistas, cómo un gerente tiene que interactuar con su junta directiva, divulgación de la información y la transparencia. Uno de los principales objetivos de este tema de gobierno corporativo es el tema de compartir información, que la información sea transparente. Claramente no toda la información tiene que ser pública, hablándolo en términos de transparencia. Hay información que tiene que ser confidencial, pero incluso esa información confidencial tiene que ser conocida por alguien, esa información tiene que ser manejada de alguna forma. Sobre esa información confidencial se tienen que tomar decisiones de cómo manejar ese tipo de información. Responsabilidades pues, de los cargos directivos, esto es un tema importante. Entonces, este es el objetivo del gobierno corporativo que tiene trazado la OCDE, o sea, ellos definen el gobierno corporativo o definen el objetivo del gobierno corporativo como facilitar la creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas necesario para favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y la integralidad de los negocios. Todo ello contribuirá a un crecimiento más sólido y desarrollo de las sociedades más inclusivas. Si ustedes leen eso era lo que les mencionaba ahorita en otras palabras, o sea, indiscutiblemente es mucho mejor trabajar en una empresa que le está yendo bien a una que no le está yendo bien, indiscutiblemente. Con eso uno no puede pues, decir mentiras en ese sentido, porque al estar leyendo bien a una empresa, es más probable que a una empresa que le esté yendo bien contrate más personal o que mejore las condiciones de las personas que están trabajando actualmente. Entonces, lo que se busca a través de estas estructuras de gobierno corporativo es que la toma de decisiones, la administración, se haga de mejor manera para que eso se vea repercutido en un mayor rendimiento o en o mayores ingresos o mejoramiento de condiciones de la empresa para que esto pueda ser traducción en el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores. Esto era lo que les decía, todo esto sigue la misma línea, o sea, todo esto busca tener como el mismo desarrollo, pero me gusta siempre traerlo a exponerlo porque es como decirlo de alguna forma, es como el orgullo latinoamericano, esto existe, miren las fechas, desde el 1968. Desde 1968 en Colombia, particularmente en Colombia, porque la convención se firmó aquí en Bogotá, existen un organismo que busca propender por temas de gobierno corporativo, específicamente hablando de Latinoamérica, organismo que es el Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF. Ellos también tienen sus guías, ellos también tienen sus objetivos, que básicamente, para no entrar en detalles, son muy similares. O sea, lo que busca es que la toma de decisiones o que el proceso interno de las empresas se vea repercutido, o no, mentiras, que tenga como producto el mejoramiento de las condiciones de la empresa y que ese mejoramiento de las condiciones de la empresa se traduzca en un mejoramiento de las condiciones de las personas que trabajan dentro de la empresa. Ejemplos de gobierno corporativo, les traje ejemplos buenos y ejemplos malos. Como ya les había expuesto anterior, EPM es una de las empresas que uno dice vale la pena en temas de gobierno corporativo, es uno de los ejemplos claros, y sobre todo porque en EPM confluyen muchos intereses, en el sentido de que hay capital privado, hay capital público, hay capitales públicos tanto del municipio de Medellín como capitales públicos del gobierno nacional. EPM es una empresa muy grande, ellos invierten en muchos sectores de la economía, en muchos sectores que a mi parecer son no necesariamente complicados, pero sí son regulados y que implican un alto grado de atención al detalle, el tema de servicios públicos domiciliarios. Ellos hacen temas de acueducto, ellos hacen temas temas de electricidad, y no solamente en Colombia, ellos tienen inversiones a lo largo de distintos países de la región. Refinería de Cartagena, este es el famoso Reficar. Reficar es un ejemplo, a mí me parece bonito en el sentido de que es un ejemplo de cosas que salieron mal, pero que después se fueron encaminando y que una buena estructura de gobierno corporativo permitieron que una empresa tan grande como es la Refinería de Cartagena saliera avante a pesar de todos los grandes problemas que tuvieron. Pues Reficar pues es un caso muy conocido, tristemente por las malas noticias, las buenas noticias en ese caso no suenan tanto, pero es una empresa muy grande. Si ustedes miran dentro del listado de las empresas más grandes del país, pues Refinería de Cartagena es no me acuerdo si del top 10, pero es de las más grandes y que se enfrentó a una situación muy complicada por la sobremodernización de la planta de refinamiento de petróleo pues de Cartagena, pero que salió avante y que se le hizo. Y pues un ejemplo, pues el niño malo de la clase, Odebrecht, que pues tristemente
pues todos lo conocemos por lo que pasó, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Es una empresa brasilera, pues, cargada de temas de obras civiles, que era una empresa con, no quiero llamarlo con un tema de gobierno corporativo encaminado a cometer fraudes o a cometer actividades ilícitas en el sentido de ganarse negocios de construcciones a lo largo de todo Latinoamérica, pero en la práctica fue así. O sea, ellos en el centro tenían una decisión consciente, no ilegal, o sea, abiertamente ilegal, de que ellos querían ser, y les llegaron a ser, la empresa de ingeniería civil más grande de la región, pero a través de medios que no correspondían y que no fueron los correctos. Entonces, estos son como 3 ejemplos, de esto hay muchísimos más ejemplos. Estos son como un tema importante que yo creo que lo vean, o sea, como un tema gráfico, de que son el centro de todo, son reglas claras entre los principales actores para la toma de decisiones, sobre todo reglas claras de cómo van a interactuar los diferentes órganos sociales, hablando en temas de societarios colombianos, para la toma de decisiones. La asamblea de accionistas, la representación legal o gerencia, la junta directiva si la hay, y también cada vez más importante los grupos de interés. Uno de los principales o el principal grupo de interés de una de las empresas son sus trabajadores. O sea, la toma de decisiones de una empresa no puede pasar por alto el tema de trabajadores. Otra vez volviendo al ejemplo que a mí me gusta mencionar, el tema del café, por ejemplo. O sea, a mí me gusta tomar café. Entonces, digamos, cuando se va a cambiar el café que se sirve en la empresa o que se toma en la empresa, es una decisión que ojalá pues, debería ser consultada. Si, digamos, a mí me sirven o empiezo a tomar un café que no me gusta en la oficina, puede ser que a mí no me guste trabajar ahí o que mi rendimiento en el trabajo no sea el correcto. Ese tipo de cosas. También es una herramienta que facilita la transparencia y la rendición de cuentas para la efectividad de procesos en la toma de decisiones. Pues lo que les digo, o sea, este tema de transparencia, sobre todo que exista unos estándares de qué información se va a hacer pública o qué información se va a hacer necesariamente pública para la toma de decisiones o qué se va a compartir con los demás participantes dentro de una empresa. Y también, pues ya hablándolo en temas más macro, pues un marco de dirección para fortalecer las capacidades institucionales de las empresas. O sea, como para lo que les digo, el centro de todo esto es fortalecer a las empresas, hacer que una empresa pueda funcionar de la mejor manera para que este ambiente o esta situación favorable de una empresa pues se vea traducido en un favorecimiento también de las condiciones de los distintos participantes de las empresas, incluidos claramente el tema de los trabajadores. Pues esto es la presentación que les tenía preparada para hoy. Lamento pues no haber alcanzado a tocar el tema de temas tributarios y temas de compliance, que básicamente es la traducción de todo esto que les estoy diciendo, el proceso de toma de decisiones en esos 2 temas particulares, pero es que el tiempo no me dio para eso. Pues de esto nos podríamos sentar a hablar bastante tiempo. Es un tema que me gusta bastante y que me parece muy interesante, que es chévere replicarlo en distintas empresas, o sea, no necesariamente en empresas grandes, sino en empresas de todo tipo y de todos los sectores, del sector turismo, como lo son ustedes. Muchas gracias, Julián, por tu presentación. Esperamos que para todos haya sido una fuente de información muy grande. No sé si alguien tiene alguna pregunta. La puede dejar en el chat o levantar la mano para pues encender sus micrófonos. En caso de que no sea así, agradecemos a todos por su valiosa participación y a las personas que no alcanzaron a estar en esta sesión o que no pudieron estar en la sesión completa, les vamos a compartir esta grabación por el siguiente Aconews y también estará en YouTube de Acotur. Muchas gracias a todos y esperamos que estén muy bien. Feliz día y muchas gracias, Julia, nuevamente por tu presentación. No, a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Julián. Con el mayor gusto, Fanny. Entonces, si no hay preguntas, entonces me retiro, que tengo un compromiso adicional. Que estén muy bien. Entonces, ahí están mis datos. Le voy a enviar la presentación a Jamie y te agradecería si se las compartes, ¿vale? Gracias, Julián. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego, igualmente. Gracias.